Continuando con el desarrollo, ¿verdad?, de este espacio, ahora nos toca, en la noche de hoy, estar en compañía de alguien a quien le tenemos mucho respeto, a él y a su familia, y a quien conocemos hace tiempo también por vía de nuestro padre. Doctor Rubén Russell, gracias. ¿Qué tal? Bien, bien. Doctor, ¿cuál es su especialidad y a qué se dedica? Bueno, primero soy médico general, luego hice medicina interna y luego hice gastroenterología, que tiene básicamente tres ramas más importantes, que es la gastroenterología general, la endoscopía digestiva y la hepatología. Entonces, realmente esa es la formación que tenemos como médicos. La parte digestiva. Parte digestiva. Si lo fuéramos a resumir. Sí, exactamente. ¿Siempre supo que quería ser médico? Yo diría que sí. Creo que desde pequeño la inclinación fue hacia ese sentido. Y recuerdo pues algo que quizás hoy día sería una herejía mencionar, Ajá. pero coger algunos lagartitos y sapitos y abrirlos con las navajitas de afeitar. Y entonces probablemente eso era parte de ese deseo de conocer y de aprender y de ver organismos humanos, organismos animales. ¿no? Entonces probablemente desde que llegué al bachillerato me incliné más hacia las ciencias naturales, que era lo que se estilaba en nuestro tiempo. Se hacía cuarto de naturales o de matemáticas o de sociales, ¿no? Sí, entonces, sí. Eso ya indicaba en parte la ruta que uno iba a seguir. Pero no fue quizás por motivación de un familiar que fuera médico. No, yo soy el primer médico de mi familia. Oh, sí. Qué bien. ¿Y qué pudiese ser, cuáles pudiesen ser los mayores retos de un gastroenterólogo? Bueno, hay retos que yo definiría a corto, mediano y largo plazo. Ajá. Un reto a corto plazo es resolver una emergencia seria en gastroenterología, como por ejemplo una hemorragia digestiva alta o baja, o una úlcera perforada, o una diverticulitis perforada. Esas son emergencias puntuales que uno necesita resolver en el momento, ¿no? Y hay otras que son a mediano plazo, que son enfermedades no tan agudas, sino que son en el tiempo más lentas, y a largo plazo probablemente son ya enfermedades malignas, enfermedades terminales, enfermedades crónicas, que uno siempre quisiera darle lo mejor al paciente en cuanto a calidad de vida durante el tiempo que vaya a tener de existencia. Doctor, el dominicano, por lo regular, le gusta mucho la grasa, sí. Le gusta comer a deshora, le gusta comer donde quiera. Sí. ¿En qué manera esto puede afectar o puede adelantar procesos en la vida de la salud de cada quien? A diferencia de alguien que no lo haga o viva una vida normal, comiendo en su casa, su desayuno, quizá una merienda. ¿En qué manera podría ser eso? Bueno, las grasas saturadas, que son las de origen animal, por lo general, tienen la peculiaridad de que se adhieren a los vasos sanguíneos y van produciendo una obstrucción crónica, lenta, pero progresiva de los vasos sanguíneos. Por eso, la dieta debe ser balanceada. No es que no se consuma grasas. Claro. Se tiene que consumir grasas, preferiblemente grasas no saturadas, o sea, que son las grasas de origen vegetal. Okay. No todas las de origen vegetal, porque, por ejemplo, el aceite de coco o de palma africana es un aceite que es casi igual a la manteca de cerdo, porque es saturada, ¿no? O sea, que no todo lo que es vegetal es bueno. Y como yo digo, no todo lo que es natural es inocuo. Okay. Entonces, realmente, la dieta debe tener un balance importante de fibras, carbohidratos, proteínas y grasas en una proporción
que no debe pasar de un 20% la ingesta de grasa de todo lo que significa el 100% de la ingesta diaria de un ser humano. Pero yo pensando, el dominicano debería ser más obeso. Porque, por ejemplo, uno ve en Estados Unidos y hay una preponderancia, hay una manifestación por el tipo de comida que se consume allí, mucha comida rápida. ¿Usted entiende que el dominicano volvemos a lo mismo, ya después de la explicación que usted ha hecho, que el dominicano quizás no sufre de tantas enfermedades letales en el estómago o en la parte digestiva para la manera que come? Bueno, realmente la dieta del dominicano tiene bastante vegetal. O sea, el dominicano consume plátano, consume yuca, consume vegetales. Son carbohidratos, pero no es lo mismo que el carbohidrato refinado que significa el pan blanco, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, por ejemplo, con los anglos. Los anglos consumen mucho carbohidratos refinados y además consumen muchas bebidas que tienen algo que es letal, que es el sirope de maíz. Es cierto. Entonces, sí, es verdad. Eso, afortunadamente, el dominicano todavía tiende a preferir los jugos naturales. El norteamericano tiende más a las bebidas, a las sodas y ya con muchísimos azúcares añadidos y con muchísimo sirope de maíz. Es genial la diferencia, genial. Doctor, yo siempre he escuchado que los pólipos, que los divertículos, ¿qué es uno y otro? ¿Y cuál es más peligroso o dañino, en cierta manera, a largo plazo para el ser humano? La diferencia de un pólipo con respecto a un divertículo es sencilla. El pólipo es un crecimiento que va hacia adentro del intestino. El divertículo es un defecto de la pared del intestino donde se forma una vejiguita hacia afuera. Tú me vas a entender bien, porque tú eres ciclista. Sí. Y recuérdate cuando a las gomas de las bicicletas o de los carros se le hacía un buche. El buche es el divertículo. ¿Me entiendes? Entonces, a veces se te clavaba un clavito, entonces el clavito que protruye hacia adentro de la goma es el pólipo. Perfecto. ¿Y cuál puede ser más dañino a la salud? Bueno, el pólipo se considera una lesión potencialmente maligna. Por lo tanto, o sea que es una señal de algo. Sí, exacto. O sea, casi todos los cánceres de colon comienzan como un pólipo benigno. De ahí que hoy día se recomienda que toda persona de menos de 45 años en adelante debe hacerse una colonoscopía preventiva, porque nuestro objetivo es encontrar pólipos y removerlos antes de que se conviertan en cáncer. Y eso es prevención de cáncer de colon. Y hoy día se llama cribado de cáncer de colon. Cada vez se está bajando más la edad. Hasta hace 2 o 3 años era 50 años. Se ha bajado en Estados Unidos a 45 años, pero hay 2 poblaciones donde lo han bajado a 40 años. Los afroamericanos y los latinos, porque se ha visto que en esas poblaciones el cáncer de colon se está presentando a una edad más temprana que en los anglos. Por lo tanto, se recomienda que en esas poblaciones se adelante 5 años más la primera colonoscopía de cribado o de screening, que como llamamos. Pero, con respecto a los divertículos, los divertículos tienen 3 complicaciones principales. Una de ellas es hemorragia, a veces sangran muchísimo. Otra de ellas es que se perfore un divertículo, se rompió la vejiguita, ¿no? Y entonces la otra es la infección. Muchas veces se ocluyen con materias fecales que no salen del agujerito, se pudren, se llenan de pus y eso es lo que llamamos una diverticulitis, que es una infección que provoca fiebre. Exactamente, puede producir fiebre, dolor y de hecho hasta una septicemia y acabar con la vida del paciente. Eso fue lo que le ocurrió en una ocasión al líder cubano Fidel Castro. Sí. ¿Algo parecido? Sí. Parece ser que él hizo una diverticulitis aguda con perforación. Cuando hay perforación de un divertículo, si la perforación está encubierta por algo que se llama el epiplón y se queda así,
se puede manejar conservadoramente con antibióticos, reposo y dieta y tal. Pero cuando hay una peritonitis y hay materias fecales que han salido hacia el peritoneo, o sea, la cavidad abdominal, la indicación para eso es hacer una colostomía. O sea, el paciente debe salir del quirófano con un ano contra natura o una colostomía, o sea, evacuando por un orificio en la pared del abdomen. Y dentro de 3 o 4 meses eso se puede volver a recanalizar. Tengo entendido que que Fidel no quería salir con una colostomía y le dijo al cirujano que no lo sacara con una colostomía. Al comandante no se le contradice y el comandante salió con su intestino sin la colostomía. Eso se complicó, se rompió, hizo una peritonitis fecal y eso fue lo que produjo luego a la larga ese desenlace tan largo y tan dramático que tuvo. Ese es lo que me... Que salvó de milagro. Sí. Doctor, en hombres y mujeres, ¿cuál es más propenso al cáncer del colon, ¿verdad? O cáncer de estómago? ¿Cuál es más propenso, el hombre o la mujer? No hay... Básicamente tenemos una incidencia muy parecida entre uno y otro. No hay una predominancia clara hacia el uno o hacia el otro. En el país es alto el porcentaje, aunque yo sé que aquí no se llevan muchas estadísticas. Estamos preocupados porque estamos viendo cada vez más personas jóvenes con cáncer de colon. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y qué? ¿A qué? Quizá el tipo de comida. Probablemente tiene que ver con los cambios de alimentación que estamos sufriendo al alejarnos de las comidas de nuestras abuelas y al acercarnos a las comidas de los países desarrollados, de alimentos procesados, azúcares refinados, carbohidratos refinados, aditivos, colorantes, edulcorantes, o sea, estamos bombardeados. Además, pesticidas, agroquímicos, no sabemos a veces lo que estamos consumiendo en un plato de comida. A veces hay más químicos que alimento. ¿Qué puede producir o causar lo que le dicen el estómago irritado? Bueno, lo que se llama es el síndrome de intestino irritable. Intestino irritado. El síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional, porque se le llama funcional, porque no se encuentra ninguna patología orgánica. Usted le hace todos los estudios y el intestino está bien, pero el paciente se queja de gases, de distensión, de estreñimiento o a veces de diarrea. Y tiene un sistema digestivo que no le es favorable y que lo mantiene con un nivel de preocupación y de ansiedad y de molestias. Entonces, tiene mucho que ver con la alimentación, tiene mucho que ver con la ansiedad, tiene mucho que ver con el estrés, tiene mucho que ver con la depresión. Y hoy día se está asociando a un síndrome muy interesante que se llama el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Sí, es una teoría que está tomando cada vez más valor, en la cual el haber tenido a veces infecciones gastrointestinales hace que se cambie lo que llamábamos flora antes, ahora se llama microbiota. Exacto. Entonces, estamos cambiando la flora o microbiota por una flora dañina, patógena, que entonces, en vez de procesar bien los alimentos, lo fermentan y produce gas y producen cólicos. Entonces, hoy día hay una teoría muy interesante que es la teoría del intestino cerebro, el eje intestino-cerebro. Se piensa que esa disbiosis, que es como se llama cuando se cambia esa flora intestinal, tiene relación incluso con cambios del humor, con algo que se llama hoy día el síndrome del cerebro nublado, o sea, de que la gente como que no piensa, no tiene las ideas muy claras, y eso se está originando en el intestino. Entonces, estamos viendo que el intestino se está convirtiendo prácticamente en el centro de muchísimas otras patologías que eran desconocidas para nosotros. Pero por la misma situación del tipo de vida y todo eso. Sí, probablemente por eso. Además, por el cambio de la microbiota, que tiene mucho que ver con la alimentación, con el uso de antibióticos, con el uso de agroquímicos y de pesticidas. O permanecer mucho tiempo sin comer y ese estómago segregando jugo gástrico. O sea, creo que también tiene mucho que ver, como usted dice. Doctor, ¿para qué sirve el apéndice?
para que los cirujanos se hagan ricos. Ah, está buena eso. Porque yo... El apéndice realmente no está de más. No está de No, más. fuera de chance. Pero probablemente tiene una función inmunológica, sobre todo en los primeros años de vida. Está llena de folículos de linfoides, que tienen una función de defensa probablemente, ¿no? Y entonces definitivamente todavía la ciencia no ha sido capaz de demostrar en sí cuál es la función del apéndice, pero no hay nada de más en el ser humano. Ya, porque uno ha notado, siempre he tenido ese tipo de curiosidad, y más cuando uno se lo dieron en la escuela, porque evidentemente ya ustedes son un poquito más profundos. Doctor, nos quedan ya para ir finalizando. ¿Cuál sería la recomendación suya para personas que quizás tengan herencia de padres o madres que han tenido cáncer de colon o de estómago? Y también de aquellas personas que viven tan agitados como todo lo que usted ha definido. ¿Cuáles serían sus mejores recomendaciones con la experiencia que usted ha tenido en la rama? Sí. Lo primero es hábitos sanos de alimentación, ejercicio físico, dieta balanceada y segundo, hacer revisiones médicas preventivas periódicas después de cierta edad. Después que una persona pasa de 40 años, debe comenzar a hacer ya una serie de pruebas, de chequeos preventivos que van a identificar a tiempo cualquier problema de salud antes de que se convierta en un problema serio. Entiendo. Hoy día se sabe ya que cuál es la primera causa de muerte de la mayoría de los seres humanos, las enfermedades cardiovasculares. Entonces una persona desde que cumple 40 años debe hacerse un chequeo cardiovascular con su cardiólogo, prueba de esfuerzo, ecocardiogramas y tal, y eso puede dar luz antes de que haya una catástrofe, de que hay un problema que es totalmente prevenible si se ataca a tiempo. Con respecto al tubo digestivo, una colonoscopía, si tienes familiares directos que han tenido un cáncer de colon, debe hacerte tu primera colonoscopía a los 40 años. Wow. A los 40, no a los 45. Y a partir de los 45, todas las personas deberían hacerse su primera colonoscopía. En cuanto al estómago, eso depende de si hay síntomas o no, pero hoy día estamos haciendo también muchas gastroscopías o endoscopías altas preventivas. Cuando hacemos la colonoscopía aprovechamos. ¿Por qué? Porque encontramos muchísimas personas con gastritis crónica, con Helicobacter pylori, con úlceras que están silentes, ¿no entiendes? Y a veces con tumores pequeños que al encontrarlos pequeños a tiempo se puede resolver. Son curables. Doctor, ¿dónde podemos encontrarlo? Si quisiéramos consultar con usted. Mi práctica la tengo en 2 sitios, en el Centro Médico Cibao y en el Hospital Metropolitano de Santiago. El tiempo me resultó corto, porque me estaba interesando, pero producción me tiene jalado. Doctor, gracias de verdad. Un placer, Jordi. Señores, vamos a la pausa.